Hola, en este video les hablaré de los inicios de la sanación y la curación de enfermedades en la región de Mesopotamia. Como ya se los adelantaba en el video pasado, que fue el de la introducción, iremos abordando este tema en las distintas regiones y civilizaciones antiguas, y hoy toca Mesopotamia. Mesopotamia, la región entre los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy se ubica el país de Irak, fue cuna de diversas civilizaciones. La Sumeria fue hasta donde se tiene registro la primera civilización. Ellos usaron el barro como un material cotidiano en su día a día. Nunca antes ni después el barro fue tan importante en una civilización. Construían casas utilizando ladrillos tapizados con barro, y al ser materiales tan nobles, las construcciones solían erosionarse o ser demolidas ante su obsolescencia, y sobre la base de estas viejas construcciones se erigían nuevas construcciones. Usaban el barro también para hacer alfarería, que evolucionó hasta inventar la rueda, y con esto posteriormente se inventaron los carros, algo a lo que los egipcios no llegaron en aquellos tiempos. También se dice de los sumerios que fueron los que inventaron y legaron para futuras civilizaciones la escritura. Así pues, tenemos que usaron el barro para hacer desde objetos pequeños de uso cotidiano hasta sus casas. Inventaron la rueda y la escritura. Luego entonces, esto les permitió inventar un pequeño objeto que podría pasar desapercibido, pero que, como acabamos de comentar, implica tres grandes y revolucionarios inventos conjugados. El sello cilíndrico. Sellos utilizados para firmar documentos legales que mezclaban el uso del barro, la rueda, por ser un sello cilíndrico, y la escritura, obviamente, todos en un mismo objeto. La primera escritura no fue la cuneiforme, con la que solemos relacionarlos, sino que era pictográfica. Lo que sucedió fue que la escritura cuneiforme evolucionó de la pictográfica, y para el año 2600, año en que los acadios los invadieron, era esta la escritura que prevalecía y la que los acadios tomaron para plasmar su lenguaje semítico, totalmente distinto al sumerio, tal y como los japoneses tomaron los signos de los chinos. Los acadios fueron un imperio que reinó en la región, considerado por muchos como el primer imperio de la humanidad. Así pues, con el ir y venir de los reinados y con el paso del tiempo, los dialectos de los acadios fueron tomando forma en asirio, babilonio y caldeo, y el número de signos cuneiformes creció y creció hasta más de 600, de los cuales, como podemos imaginarnos, solo una pequeña minoría de la población los dominaba. Fue hasta el año 75 después de Cristo aproximadamente que la escritura cuneiforme dejó por completo de usarse con la llegada del alfabeto, que era mucho más práctico. Y así, como se desvaneció el uso de la escritura cuneiforme, se desvanecieron las construcciones de barro y seguramente grandes vestigios de aquella civilización que no volvieron nunca jamás a construirse. En 1802 se pudo interpretar y leer la primer palabra cuneiforme, y con este hallazgo se descubrió que si bien las construcciones en barro habían desaparecido del paisaje de la región, lo que no desapareció fue lo intangible, es decir, la cultura sumeria. Esta fue transformándose solamente. Gracias al desciframiento de la escritura cuneiforme, pudimos enterarnos de sus mitos y nos dimos cuenta que estos son los mismos que siguen teniendo eco en nuestra cultura y nuestros escritos, como la Biblia. Por ejemplo, la historia del diluvio es en realidad una historia sumeria. Sus reyes los situaban temporalmente antes y después del diluvio. Lamentablemente, aún a pesar de que se ha podido descifrar la escritura cuneiforme, lo que se ha podido indagar sobre la medicina de aquellos tiempos es muy poco, pues no existen hallazgos de instrumentos y los restos de esqueletos son mínimos. Así que es prácticamente la escritura que yace en tablillas de barro, casi lo único que tenemos para conocer cómo era la práctica y lo que se sabría sobre la curación en la antigua Mesopotamia. Existen algunos cuantos elementos que nos revelan algo más de su conocimiento sobre medicina y anatomía que no son las escrituras, como son los relieves. Por ejemplo, un par de leones tallados en piedra de aquella época
nos demuestran, por la conducta de los leones, que sabían lo que ocasionaban ciertos tipos de herida. En un relieve se observa cómo un león que es herido en la columna vertebral queda paralizado en la parte posterior del cuerpo. En otro caso, es otro felino de la misma especie quien se muestra con una herida en los pulmones y el relieve muestra cómo tira sangre por la boca. Más que coincidencias, estos relieves nos muestran, como ya decíamos, conocimientos al menos del tipo causa-efecto de ciertas heridas. Ahora bien, sobre las tablillas que se pueden estudiar, la gran mayoría de ellas corresponden a un periodo único, el fin de la era de Asurbanipal, el último gran rey de Siria. De manera, yo diría, casi milagrosa, se tienen cerca de 20.000 tablillas que fueron descubiertas en 1853, tablillas que sobrevivieron a eventos tales como la quema del palacio de Nínive en el año 612 a.C. De todas estas, se obtuvieron 660 contextos que contienen cuestiones médicas, con tratamientos o prescripciones. Quizá la más relevante es un grupo de 40 tablillas denominado Tratado de Diagnósticos y Pronósticos Médicos, en donde se podría predecir el futuro de los pacientes a partir de ciertos síntomas. Contiene también una lista de, entre comillas, enfermedades, cierro comillas, desde la cabeza hasta los pies. Y digo entre comillas porque muchas de estas hoy en día no serían consideradas enfermedades, sino más bien situaciones. La realidad es que resulta ser más bien una especie de manual para la práctica de hechicería más que un manual de medicina. En aquellos días, cuando Babilonia era una gran ciudad, los enfermos elegían entre lo que hoy se podría entender como primeros auxilios o la brujería. La primera opción correspondía a la labor del asu o el médico. El segundo era labor del ashipu o brujo. Ambos podían complementarse e incluso tener el mismo peso o importancia en un evento dado. En ocasiones, los brujos usaban medicamentos, al igual que los médicos hacían uso de ciertos ritos. Con el tiempo y a la caída del imperio acadio, los asu tuvieron cada vez menos relevancia y los hechiceros ocuparon cada vez más terreno, algo similar a lo que ocurrió en el antiguo Egipto. Sin embargo, el término asu sobrevivió en la Biblia a través del rey Asa, que muy probablemente era el nombre corto de Asa-El, o sea, Dios que cura. Otra manera de decirlo es Rafael, que derivó en el nombre de Rafael. En cuanto a cirugía se refiere, no tenemos conocimiento de que existiera un término para denominar al cirujano, y se cree que no existía tal término ni profesión, puesto que si había que hacer alguna labor de este tipo, como alguna incisión, cortar algo, eran ellos mismos y no un especialista quien tomaba partido. Se deduce esto del hecho de que el término que usaban para cuchillo o navaja era el mismo que usaban para navaja de afeitar, que es naglabo. Sin embargo, a pesar de esto, las cirugías sí era algo presente en aquellos días. Quizás el documento acadio que nos habla más acerca de la cirugía sea el Código de Hammurabi, y aunque su ámbito sea solo en el legal, nos revela detalles generales pero interesantes, como la existencia de médicos veterinarios. Datos que nos revela este código es que había leyes para quienes practicaran una cirugía, así como el hecho de que las responsabilidades hacia con el paciente tenían mucho que ver con que si el médico había usado o no la navaja. También que los salarios de los médicos eran bastante onerosos y tan estrictos como las leyes que dictaban las consecuencias de un mal tratamiento. Y finalmente, y quizá la conclusión más decepcionante para lo que aquí se viene tratando, es que los conocimientos sobre medicina era algo que no valía la pena escribir ni siquiera en barro. No así las leyes, pues estas no solo era pertinente escribirlas en barro, sino asentarlas en piedra. Los sumerios por sí solos, sin contar a los acadios, dejaron cerca de 150.000 documentos legales y administrativos y a lo mucho 2 tabletas médicas.
Lo que primaba por sobre la salud y la enfermedad era por mucho lo legal y el bien actuar de la sociedad. De regreso con los sumerios, se tiene fechado un documento del año 2100 a.C. como el documento hasta la fecha más antiguo que trata sobre malestares o enfermedades. Lamentablemente, este documento solo enuncia tratamientos o recetas, pero no hace mención de para qué enfermedades o malestares son. En él se leen las 3 acciones elementales para tratar heridas, que son el lavado de la herida, la aplicación de ungüentos y el vendaje. Se recomendaba lavar la herida con un líquido destilado de granos de cebada, que hoy llamaríamos cerveza, y con agua caliente. Posteriormente, en los tiempos de Asurbanipal, se habla mucho del empleo del aceite de ajonjolí. Antes de continuar, es importante aclarar que a pesar del conocimiento que se tiene hoy en día sobre la escritura cuneiforme, no se sabe con exactitud qué ungüentos se empleaban, pues es posible y probable que existan confusiones en la terminología. Si bien se sabe que hacían uso de ingredientes como la miel, la cerveza que acabamos de comentar, la leche, son cosas de alguna manera muy identificables, hay otras sustancias que son un tanto más ambiguas al querer traducirlas, como grasa de león, que muy probablemente significara opio, o esperma humano, que probablemente era una especie de goma, u otros más. En consecuencia con esto, es un tanto también imposible saber si lo empleado ayudaba o empeoraba el padecimiento para el cual era empleado. Lo único que se sabe son uno que otro de sus ingredientes. Por ejemplo, se sabe que usaban grasa, lo cual no es algo malo en una herida, o sales inorgánicas que pueden tener un buen efecto antiséptico, o bien algunas medicinas de origen vegetal como el éboro, el ciprés, el cedro, entre otros. También se sabe del uso del estiércol hervido, y de hecho de él no solamente se hacía uso para fines medicinales, se sabe que se obtenían de él muchas más cosas benéficas de las que hoy en día vemos. Bueno, los Asu realmente nunca tuvieron un gran conocimiento certero de la anatomía. Eran para ellos ciertos órganos del cuerpo una especie de manantial de donde emergían emociones y cuestiones intangibles. Por ejemplo, se creía que en el corazón residía la inteligencia, en el hígado la ira, la fuerza venía de los riñones y el cerebro realmente no se tomaba en cuenta. Sin embargo, es de recalcar que en la fabricación de los ungüentos y bebidas, que es básicamente en donde residía su arte de la sanación, desarrollaron una tecnología muy avanzada para la época. Algunos ungüentos requerían de calentar resinas o grasa con algún alcalino, lo que hoy en día vendría siendo la base para un jabón tal y como lo conocemos. Estos alcalinos se obtenían quemando ciertas plantas como la salicornia. Algunas resinas de coníferas contienen ácidos abiéticos, los cuales también crean excelentes jabones en conjunción con los alcalinos. A pesar del gran uso que le damos hoy al jabón, y por eso lo nombramos de manera genérica a estas sustancias, no se tiene registro de que en aquellos tiempos se le hubiera dado igual un nombre genérico al producto de estas mezclas, que viniera a ser el equivalente al jabón. Otra tecnología que sabemos que empleaban era el proceso de destilación, a través de pocillos con canales sobre los que se ponía un cono para destilar las esencias de algunas plantas. Ahora, en cuanto a vendajes se refiere, se tiene registro de vendajes en la actual región de Palestina que empleaban aceite de ajonjolí o de olivo. La grasa y el aceite, ambos ingredientes encontrados en los libros médicos de aquel entonces, parecen extraños en el contexto para nosotros. Sin embargo, pensemos que en el aceite en realidad no crecen las bacterias y ninguno de los dos son propiamente malos para una herida. De hecho, pueden servir para que no se peguen a la piel los vendajes. Inclusive, por ejemplo, bacterias como el estafilococo no solamente no crece con el aceite, sino que el aceite de ajonjolí las mata rápidamente. Hay también otras cosas que hoy en día suenan disparatadas y bueno, estas sí en efecto salen un poco de toda lógica racional.
en un texto titulado Tratado de Pronósticos, se manifiestan varias declaraciones como las siguientes. 1. Si el hechicero ve cerdos que siguen levantando la cola hacia el enfermo, no tendrá ansiedad. 2. Si una serpiente cae en la cama de un enfermo, el enfermo se recuperará. 3. Si su pene y sus testículos están inflamados, la mano de la diosa Dilbat ha tocado al enfermo. Como estas, hay otras sentencias más de este tipo, algunas de las cuales hablan sobre partes inflamadas, lo cual es quizá lo más relevante. Así es, el uso de este término ya nos habla de la importancia que le daban a algo que es clave en la medicina moderna, la inflamación o fiebre, que se escribía de la misma manera. Se cree que los sumerios tenían dos maneras de representar este término, una de manera fonética y otra ideográfica, es decir, como hoy en día nosotros podemos escribir cualquier número, con las letras de manera fonética o su representación numérica, o sea, ideográfica. Es interesante ver un poco de la evolución de este mismo término, puesto que derivó al referirse a algo caliente, que es la inflamación, en el pictograma de brasero. Otro pictograma muestra este mismo brasero dentro de algo que pareciera un torso de una persona, y se piensa que otra cosa podría ser algo caliente en el pecho de otra persona que el amor. En cuanto a las causas de la inflamación, ocurre que en ocasiones los historiadores pasan por alto cierto tipo de referencias que son muy acertadas y generalizan todo en un lenguaje y halo de religiosidad para estos pueblos, quizá de manera inconsciente, ya que son pueblos que en efecto en muchos escritos culpan a los espíritus o dioses de aquello que padece el paciente. Sin embargo, también había casos que daban explicaciones lógicas y acertadas, tal y como se describe en una carta de Nabu Nasir, uno de los médicos de aquellas épocas, en donde explica que la fiebre y dolor de cabeza es a causa de los dientes del paciente. Y bueno, en conclusión a los Asu, los pocos documentos que existen de las prácticas médicas de aquel entonces nos revelan una profesión bastante humilde y básica, solo un poco más que la egipcia. Heródoto, el padre de la historia, encontró básicamente nada de los Asu, y en sus comentarios acerca de la medicina de Babilonia, que quizás no sean verídicos, encontramos una contradicción con lo que hemos venido hablando. Para Heródoto, cabe mencionar, los sumerios eran ya una cultura antigua, y señala que los médicos como tal no existían, sino que cuando los sumerios enfermaban, lo llevaban a la plaza central, en donde la gente que pasaba y padecía o había padecido la misma enfermedad que el paciente que era expuesto ahí, le daba sus consejos de cómo se había curado o cómo había escuchado que alguien con ese padecimiento se había curado. Finalmente, los Asu, que debieron de existir, desaparecieron, y es un misterio realmente cuál fue el grado de conocimiento de la medicina, así como sus tratamientos y prácticas. Es por ello imposible saber con exactitud su legado a las futuras culturas como la griega. Sin embargo, vale la pena una última reflexión que nos deja el libro, y es que, aun a pesar de su desconocimiento o su equívoco conocimiento en estas regiones y tiempos remotos, muchas veces lo que hacía a un médico no es lo que sabía o lo que hacía, ni tampoco cómo lo hacía. Muchas veces era simplemente que era la persona que lo hacía. Bueno, muchas gracias, espero que les haya gustado este breve recorrido y nos vemos en el siguiente video, en donde hablaremos de los médicos egipcios, los Sun. Hasta pronto.